La Biblia es un libro extraordinario. Cuando lo tomas en tus manos, quizá lo ves como un volumen que parece unificado, con sus páginas impresas y sus letras ordenadas. Pero detrás de ese libro hay una historia que abarca más de 1000 años de humanidad, decenas de culturas y miles de circunstancias distintas. La Biblia no cayó del cielo escrita en un solo instante. No apareció como una voz misteriosa que dictó cada palabra a un solo escriba. La Biblia es, en realidad, el fruto de un proceso divino y humano al mismo tiempo. Dios, en su sabiduría, decidió comunicarse con nosotros no mediante un libro mágico que apareció de pronto, sino a través de la historia, a través de personas de carne y hueso, de hombres y mujeres que vivieron en diferentes tiempos y que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, fueron plasmando lo que hoy conocemos como la Palabra de Dios. Y aquí surge la gran pregunta que exploraremos juntos. ¿Cómo se escribió la Biblia? ¿Qué hay detrás de sus páginas? ¿Quiénes fueron los que pusieron la pluma sobre el pergamino o la voz en el dictado? ¿Cómo un libro escrito en tantos siglos, en tantos contextos distintos y por tantas personas, puede tener un mensaje tan coherente, tan profundo y tan vigente? Al reflexionar en estas preguntas, comenzamos a descubrir que la Biblia misma es un milagro, no solo por lo que contiene, sino por el modo en que llegó hasta nosotros. Es la historia de cómo Dios se comunica, cómo acompaña al ser humano en cada etapa de la historia y cómo todo converge en un mensaje eterno. Imagina por un momento que quieres organizar un proyecto que dure 15 siglos. Piénsalo bien, 1500 años. Ni siquiera las naciones más poderosas logran mantenerse vigentes durante tanto tiempo. Los imperios nacen y caen, las culturas florecen y desaparecen, los idiomas cambian, los pensamientos evolucionan. Y sin embargo, en medio de ese torbellino de historia, Dios fue guiando la redacción de su palabra. La Biblia fue escrita a lo largo de aproximadamente 1500 años. Para que te des una idea de lo que significa, recuerda que entre nosotros y el tiempo de Jesucristo han pasado poco más de 2000 años. Es decir, si comenzaras un libro en el año 500 a.C. y lo terminaras de escribir hoy, tendrías una obra con un recorrido parecido al de la Biblia. Eso es impresionante. Durante ese extenso periodo de tiempo, el mundo cambió radicalmente. En los días de Moisés, cuando se escribieron los primeros libros, el pueblo de Israel apenas estaba saliendo de la esclavitud en Egipto, todavía aprendiendo a caminar como nación libre. Eran tiempos de desierto, de tiendas de campaña, de mandamientos tallados en piedra. En esos días se hablaba hebreo antiguo, se escribía en pergaminos rudimentarios, y la vida se regía por leyes sencillas dadas por Dios para formar una sociedad justa. Siglos más tarde, en los tiempos de los profetas, Israel ya tenía reyes, palacios y un templo majestuoso en Jerusalén. Había comercio con otras naciones, guerras con imperios vecinos, amenazas de invasión. Y allí, en medio de ese contexto, hombres como Isaías o Jeremías escribieron mensajes de advertencia, de esperanza y de juicio. El idioma hebreo se había desarrollado más, y también comenzaba a usarse el arameo, una lengua compartida por varios pueblos de la región. Con el paso de los siglos, los israelitas fueron llevados al exilio en Babilonia. Allí, en tierras extranjeras, algunos profetas escribieron palabras llenas de dolor y nostalgia, pero también de esperanza en la restauración. Daniel, por ejemplo, sirvió en la corte de reyes extranjeros, y sus escritos combinan narraciones históricas con visiones proféticas de un futuro que aún hoy nos asombra. Después de ese tiempo,
Vino la dominación griega y luego la romana. El idioma griego se expandió por todo el mundo conocido, hasta convertirse en la lengua de la cultura, la filosofía y el comercio. Fue en ese contexto cuando se escribieron los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. Y fue precisamente en griego que quedaron plasmadas las palabras de Jesús y los relatos de su vida, muerte y resurrección. Fíjate bien en esto. La Biblia abarca un mundo que pasó de tribus nómadas en el desierto a ciudades cosmopolitas bajo el dominio del Imperio Romano. Y en todo ese proceso, Dios se aseguró de que su palabra fuera transmitida de manera fiel, adaptándose a cada época, pero manteniendo intacto su mensaje central. Ahora bien, no solo cambió el tiempo y el idioma, también cambió el lugar de la redacción. Algunos libros nacieron en medio del silencio del desierto, como las palabras de Moisés en el Sinaí. Otros se escribieron en el bullicio de grandes ciudades, como las cartas de Pablo a las comunidades de Corinto o Éfeso. Algunos surgieron desde palacios, donde reyes como Salomón compusieron proverbios llenos de sabiduría. Otros desde prisiones, donde hombres encadenados escribieron cartas que hoy nos liberan. La Biblia también fue escrita en medio de emociones humanas intensas. Algunas páginas están llenas de alegría, como los cánticos de victoria después de una batalla. Otras están empapadas de lágrimas, como las lamentaciones de Jeremías al ver la destrucción de Jerusalén. Algunas reflejan la serenidad de una vida tranquila, como ciertos proverbios que hablan de la paz en el hogar. Y otras reflejan la angustia de una vida puesta en peligro, como los salmos de David cuando huía de sus enemigos. Cada línea de la Biblia tiene un contexto. Detrás de cada palabra hay un autor con una historia, con una vida, con una experiencia. Y lo más impresionante es que Dios usó todo eso. No borró las personalidades ni las emociones de quienes escribían. Al contrario, las utilizó para darle a su palabra un rostro humano que conecta con nuestro propio corazón. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en Moisés. Él fue criado en Egipto, educado en la sabiduría de los faraones, pero llamado por Dios para liberar a su pueblo. Sus escritos reflejan esa formación. Son organizados, legales, estructurados. Moisés escribió la historia de la creación, la salida de Egipto, la entrega de la ley y muchas instrucciones para la vida del pueblo. Si lees sus libros, notarás un tono de líder, de legislador, de guía. Y no es casualidad. Dios usó su formación y su experiencia para transmitir su mensaje. Ahora pensemos en David. A diferencia de Moisés, David no fue un legislador, sino un poeta, un músico, un pastor de ovejas que se convirtió en rey. Sus escritos, los salmos, no son leyes frías, sino oraciones apasionadas. En ellos David derrama su corazón, su alegría, su dolor, su arrepentimiento, su esperanza. Por eso, cuando nosotros oramos con los salmos, sentimos que nuestras propias emociones están ahí, representadas en esas palabras. Dios usó la sensibilidad de David para enseñarnos a orar, a cantar y a confiar. Luego está Amós, un hombre sencillo. No era hijo de profetas ni de reyes. Era un pastor y cultivador de higos en una aldea de Judá. Sin embargo, Dios lo llamó para hablar en nombre suyo en el reino del norte. Sus palabras son directas, sencillas, contundentes. No tiene la elegancia de Isaías ni la poesía de David, pero tiene la fuerza del campesino que conoce la dureza de la vida y no se anda con rodeos. En Amós vemos cómo Dios usa también a la gente común para proclamar su palabra. Otro autor fascinante es Lucas. Él era médico, un hombre educado, meticuloso,
cuidadoso en los detalles. Cuando lees su Evangelio, notas que se preocupa por la precisión histórica. Comienza diciendo que investigó todo cuidadosamente desde el principio, entrevistando testigos oculares y poniendo en orden los hechos. Su estilo es más pulido, más técnico, pero igualmente lleno de fe. Gracias a Lucas, tenemos una visión detallada del nacimiento de Jesús, de sus milagros, de sus enseñanzas y del crecimiento de la iglesia primitiva. Y por supuesto, no podemos olvidar a Pablo. Antes de conocer a Cristo, fue un fariseo celoso, perseguidor de los cristianos. Después de su conversión, se convirtió en el misionero más apasionado. Sus cartas combinan la lógica de un maestro, la pasión de un predicador y el amor de un pastor. Pablo escribe con intensidad, con urgencia, con emoción. A veces parece que las palabras se atropellan, como si su corazón no pudiera contener todo lo que quiere expresar. Y aún así, en medio de su estilo apasionado, el Espíritu Santo nos habla con claridad. Cuando ponemos todo esto junto, vemos algo extraordinario. La Biblia no fue escrita en un vacío. Nació en la historia, en la vida real, en la experiencia humana. Y sin embargo, detrás de cada autor, detrás de cada circunstancia, estaba Dios, guiando, inspirando, soplando vida en cada palabra. Podemos decir que la Biblia es una especie de puente entre lo humano y lo divino. Por un lado, refleja las voces, los estilos, las emociones y las experiencias de seres humanos. Por otro lado, transmite el mensaje eterno de un Dios que quiso revelarse a nosotros. Y esa combinación es lo que hace que la Biblia sea tan única. Cuando la lees, no sientes que estás frente a un libro frío de historia, aunque contiene historia. Tampoco parece solo un libro de leyes, aunque tiene leyes. Ni es únicamente poesía, aunque abunda en poesía. La Biblia es todo eso y más, porque en cada página escuchamos un eco que viene de lo alto. En cada palabra escrita por manos humanas late un corazón divino que nos habla, que nos busca, que nos llama. Muchos de estos autores no eran conscientes de que sus escritos serían leídos miles de años después. Moisés quizás solo pensaba en preservar la memoria del pueblo. David derramaba su corazón en canciones íntimas para Dios. Los profetas escribían con lágrimas y advertencias dirigidas a su generación. Sin embargo, cada palabra estaba siendo cuidada y guiada por el Espíritu Santo para trascender el tiempo. Y aquí estamos nosotros, a siglos de distancia, escuchando su eco. Ese detalle nos recuerda algo esencial. La Biblia no es simplemente un libro antiguo que quedó atrapado en el pasado, sino una voz viva que sigue hablando en el presente. Lo que fue escrito en desiertos, palacios, cuevas o cárceles, continúa teniendo el poder de tocar conciencias, sanar corazones y guiar decisiones hoy. Esa continuidad entre su mundo y el nuestro es la mayor evidencia de que la mano de Dios estuvo involucrada en cada línea. Mientras avanzamos en la historia de la escritura de la Biblia, uno de los aspectos más fascinantes es la diversidad de los autores. Cada uno de ellos tenía un trasfondo, una educación y una personalidad única, y aún así, todos lograron transmitir un mensaje unificado. Esta variedad humana es lo que da riqueza y profundidad a las Escrituras. Consideremos por un momento a los profetas. Hombres como Isaías o Jeremías vivieron en tiempos de crisis, guerras y amenazas constantes. Isaías, por ejemplo, fue testigo del surgimiento de potencias extranjeras y de la decadencia moral de su pueblo. Sus palabras están llenas de imágenes poéticas y metáforas profundas, pero también de advertencias claras y precisas. Isaías no escribía simplemente para registrar hechos, escribía para conmover,
para llamar al arrepentimiento, para que la gente escuchara la voz de Dios en medio del caos. Jeremías, conocido como el profeta llorón, llevó el peso del dolor de una nación. Observó la caída de Jerusalén y la deportación de su pueblo a tierras lejanas. Sus escritos reflejan un corazón desgarrado, lleno de angustia, miedo, pero también de esperanza. A través de sus palabras sentimos su lucha interior, su sinceridad y su pasión por Dios. Lo extraordinario es que, aún en medio de su desesperación, cada frase estaba siendo guiada por el Espíritu para transmitir un mensaje eterno de fe y perseverancia. No todos los autores eran profetas. Algunos eran reyes, como Salomón, que escribió Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Salomón poseía un conocimiento y una sabiduría únicos, fruto de su educación y de su cercanía con Dios. En sus proverbios encontramos consejos prácticos para la vida diaria, enseñanzas sobre la justicia, la humildad y la prudencia. En el Cantar de los Cantares, en cambio, vemos un estilo poético y simbólico, donde el amor humano refleja, de manera profunda, la relación entre Dios y su pueblo. La diversidad de estilos entre un libro y otro demuestra cómo la Biblia combina lo práctico con lo poético, lo histórico con lo espiritual. Entre los autores encontramos también hombres comunes, personas sencillas, a quienes Dios eligió para tareas extraordinarias. Amós, un humilde pastor, fue llamado para advertir a Israel sobre la injusticia y la corrupción. Sus palabras, directas y sin adornos, muestran que no hace falta un título académico ni una posición de poder para ser portavoz de Dios. Lo que importa es la disposición del corazón y la obediencia a la voz del Espíritu. Lucas, el médico y cuidadoso investigador, nos deja un ejemplo distinto. Su Evangelio y el libro de los Hechos están escritos con gran precisión histórica. Lucas entrevista testigos, organiza los eventos cronológicamente y se preocupa por la coherencia. Sin embargo, su escritura no es fría ni distante. Está llena de humanidad y de fe. Gracias a él, tenemos relatos detallados sobre la vida de Jesús, sus milagros, sus enseñanzas y la expansión de la Iglesia primitiva. La combinación de exactitud histórica y sensibilidad espiritual es una prueba más de cómo Dios utilizó distintos dones humanos para comunicar su mensaje. Pablo es otro ejemplo destacado. Antes de su conversión, era un fariseo celoso que perseguía a los cristianos. Tras encontrarse con Cristo, se convirtió en un misionero incansable, escribiendo cartas llenas de doctrina, exhortación y amor pastoral. Cada epístola refleja su personalidad, apasionada, directa, lógica y afectuosa a la vez. Sus palabras muestran un equilibrio entre el rigor intelectual y la ternura espiritual. A través de sus escritos, Dios no solo comunica verdades eternas, sino que también nos enseña cómo vivirlas en la práctica. A medida que observamos la variedad de autores, también vemos la diversidad de estilos literarios en la Biblia. Cada libro tiene un propósito específico, y su estilo refleja ese objetivo. La poesía, por ejemplo, se encuentra en los Salmos y en el Cantar de los Cantares. La poesía no es un simple ornamento literario, es una forma de expresar emociones profundas, de conectar el corazón con lo divino, de enseñar verdades universales mediante imágenes y símbolos que permanecen en la memoria. La narrativa histórica, presente en libros como Reyes y Crónicas, nos ofrece un registro de eventos, personas y naciones. No es una historia neutral o meramente factual. Cada relato está impregnado de la perspectiva divina, mostrando cómo la soberanía de Dios guía la historia humana. A través de estas narrativas, aprendemos lecciones sobre obediencia, justicia y fidelidad.
Esta unidad sorprendente no es casual. Ningún ser humano podría coordinar la visión de 40 escritores diferentes en 1500 años de historia y mantener coherencia absoluta en el mensaje central. Solo un Dios soberano podría hacerlo. Cuando leemos la Biblia, no estamos frente a un conjunto de textos inconexos. Estamos escuchando un diálogo vivo entre Dios y su pueblo, a través de siglos y continentes. Cada libro aporta su perspectiva única, pero todos apuntan al mismo objetivo: enseñarnos quién es Dios, revelarnos su plan de salvación y mostrarnos cómo vivir en su voluntad. Esta perspectiva nos invita a considerar también la inspiración divina detrás de cada palabra. No se trata de que Dios dictara literalmente cada frase como un mecanógrafo. Los autores conservaron su estilo, su voz, su personalidad, y aún así, cada palabra fue guiada por el Espíritu Santo para comunicar la verdad eterna. Podemos imaginarlo como un río que fluye a través de distintos terrenos. El río toma la forma del valle, salta rocas, se ensancha y se estrecha, pero siempre sigue su curso hasta el mar. Los autores de la Biblia son esos terrenos distintos, variados, únicos, con sus características propias. Dios es el río que fluye a través de ellos, dando unidad al conjunto sin borrar la individualidad de cada autor. Cada historia bíblica, cada salmo, cada carta, es una oportunidad para ver la mano de Dios guiando la historia. Cuando Moisés escribió la ley en medio del desierto, no solo registraba reglas, estaba dejando un legado para generaciones futuras. Cuando David cantaba en el campo o huía de sus enemigos, su poesía reflejaba la relación viva con Dios y enseñaba a confiar en Él. Cuando Pablo escribía cartas desde la prisión, transmitía doctrina, esperanza y coraje para comunidades enteras que enfrentaban persecución. Estos ejemplos nos enseñan algo fundamental. Dios puede usar nuestras vidas, con todas nuestras limitaciones y circunstancias, para cumplir sus planes. No necesitamos ser reyes, profetas o apóstoles para ser parte de su obra. Dios valora nuestra disposición, nuestra obediencia y nuestro corazón, y puede guiarnos para que seamos portadores de su mensaje en cualquier contexto. Además, la Biblia nos ofrece enseñanzas prácticas que trascienden siglos. Los proverbios nos enseñan sabiduría cotidiana. Los salmos nos muestran cómo orar en toda situación. Las epístolas nos enseñan cómo vivir en comunidad, cómo amar, perdonar y perseverar en la fe. Y los textos proféticos y apocalípticos nos recuerdan la fidelidad de Dios y la esperanza de su reino eterno. Leer la Biblia es entonces más que un acto intelectual, es una experiencia espiritual. Es encontrarse con Dios, escuchar su voz y dejar que transforme nuestro corazón. Cada palabra escrita por autores humanos, guiados por Dios, tiene la capacidad de hablar hoy, en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias. No importa la época, el idioma o la cultura, la palabra sigue viva, porque detrás de ella hay un autor eterno. Es importante también notar que la unidad de la Biblia no borra la diversidad. Al contrario, la diversidad de estilos y voces enriquece la lectura y nos permite acercarnos a Dios desde distintos ángulos. Podemos aprender la obediencia de Moisés, la devoción de David, la valentía de los profetas, la reflexión de Lucas y la pasión de Pablo. Cada autor nos ofrece un espejo distinto para reflejar nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Y esta riqueza nos invita a aplicarla a nuestra vida diaria. Al leer la Biblia, no solo estamos absorbiendo información histórica, estamos recibiendo dirección, consuelo, advertencia y esperanza. Podemos aprender a orar en tiempos de angustia, a confiar en Dios en medio de la incertidumbre
a actuar con justicia y misericordia, y a mantener la esperanza viva incluso cuando todo parece perdido. La Biblia también nos enseña la paciencia y la fidelidad de Dios. Durante 1500 años, Él fue preparando, guiando y cuidando la redacción de su palabra. Eso nos muestra que sus planes son perfectos, incluso cuando no entendemos el proceso. Dios no actúa apresuradamente. Todo tiene un tiempo perfecto, un propósito divino que finalmente se cumple. Cada lectura de la Biblia es un recordatorio de que somos parte de una historia mucho más grande. No solo recibimos enseñanzas, somos invitados a caminar en la fe de aquellos que vinieron antes y a ser luz y testimonio para los que vienen después. Los autores bíblicos nos muestran que cada vida puede ser un canal para la obra de Dios si se mantiene abierta y obediente a su guía. La inspiración divina también nos da confianza en la veracidad de la Biblia. A pesar de haber sido escrita por 40 personas distintas, en diferentes épocas y contextos, encontramos un mensaje consistente. Dios ama a su pueblo, llama al arrepentimiento, promete salvación y cumple sus promesas. Esta unidad sorprendente no es casual. Ningún ser humano podría coordinar la visión de 40 escritores diferentes en 1500 años de historia y mantener coherencia absoluta en el mensaje central. Solo un Dios soberano podría hacerlo. Cuando leemos la Biblia, no estamos frente a un conjunto de textos inconexos. Estamos escuchando un diálogo vivo entre Dios y su pueblo, a través de siglos y continentes. Cada libro aporta su perspectiva única, pero todos apuntan al mismo objetivo: enseñarnos quién es Dios, revelarnos su plan de salvación y mostrarnos cómo vivir en su voluntad. Esta perspectiva nos invita a considerar también la inspiración divina detrás de cada palabra. No se trata de que Dios dictara literalmente cada frase como un mecanógrafo. Los autores conservaron su estilo, su voz, su personalidad, y aún así, cada palabra fue guiada por el Espíritu Santo para comunicar la verdad eterna. Podemos imaginarlo como un río que fluye a través de distintos terrenos. El río toma la forma del valle, salta rocas, se ensancha y se estrecha, pero siempre sigue su curso hasta el mar. Los autores de la Biblia son esos terrenos distintos, variados, únicos, con sus características propias. Dios es el río que fluye a través de ellos, dando unidad al conjunto sin borrar la individualidad de cada autor. Cada historia bíblica, cada salmo, cada carta, es una oportunidad para ver la mano de Dios guiando la historia. Cuando Moisés escribió la ley en medio del desierto, no solo registraba reglas, estaba dejando un legado para generaciones futuras. Cuando David cantaba en el campo o huía de sus enemigos, su poesía reflejaba la relación viva con Dios y enseñaba a confiar en Él. Cuando Pablo escribía cartas desde la prisión, transmitía doctrina, esperanza y coraje para comunidades enteras que enfrentaban persecución. Estos ejemplos nos enseñan algo fundamental. Dios puede usar nuestras vidas, con todas nuestras limitaciones y circunstancias, para cumplir sus planes. No necesitamos ser reyes, profetas o apóstoles para ser parte de su obra. Dios valora nuestra disposición, nuestra obediencia y nuestro corazón, y puede guiarnos para que seamos portadores de su mensaje en cualquier contexto. Además, la Biblia nos ofrece enseñanzas prácticas que trascienden siglos. Los proverbios nos enseñan sabiduría cotidiana. Los salmos nos muestran cómo orar en toda situación. Las epístolas nos enseñan cómo vivir en comunidad, cómo amar, perdonar y perseverar en la fe. Y los textos proféticos y apocalípticos nos recuerdan la fidelidad de Dios
y la esperanza de su reino eterno. Leer la Biblia es entonces más que un acto intelectual, es una experiencia espiritual. Es encontrarse con Dios, escuchar su voz y dejar que transforme nuestro corazón. Cada palabra escrita por autores humanos, guiados por Dios, tiene la capacidad de hablar hoy, en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias. No importa la época, el idioma o la cultura, la palabra sigue viva, porque detrás de ella hay un autor eterno. Es importante también notar que la unidad de la Biblia no borra la diversidad. Al contrario, la diversidad de estilos y voces enriquece la lectura y nos permite acercarnos a Dios desde distintos ángulos. Podemos aprender la obediencia de Moisés, la devoción de David, la valentía de los profetas, la reflexión de Lucas y la pasión de Pablo. Cada autor nos ofrece un espejo distinto para reflejar nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Y esta riqueza nos invita a aplicarla a nuestra vida diaria. Al leer la Biblia, no solo estamos absorbiendo información histórica, estamos recibiendo dirección, consuelo, advertencia y esperanza. Podemos aprender a orar en tiempos de angustia, a confiar en Dios en medio de la incertidumbre, a actuar con justicia y misericordia, y a mantener la esperanza viva incluso cuando todo parece perdido. La Biblia también nos enseña la paciencia y la fidelidad de Dios. Durante 1500 años, Él fue preparando, guiando y cuidando la redacción de su palabra. Eso nos muestra que sus planes son perfectos, incluso cuando no entendemos el proceso. Dios no actúa apresuradamente. Todo tiene un tiempo perfecto, un propósito divino que finalmente se cumple. Cada lectura de la Biblia es un recordatorio de que somos parte de una historia mucho más grande. No solo recibimos enseñanzas, somos invitados a caminar en la fe de aquellos que vinieron antes y a ser luz y testimonio para los que vienen después. Los autores bíblicos nos muestran que cada vida puede ser un canal para la obra de Dios si se mantiene abierta y obediente a su guía. La inspiración divina también nos da confianza en la veracidad de la Biblia. A pesar de haber sido escrita por 40 personas distintas, en diferentes épocas y contextos, encontramos un mensaje consistente. Dios ama a su pueblo, llama al arrepentimiento, promete salvación y cumple sus promesas. Esta coherencia a través del tiempo es una prueba de que la Biblia no es simplemente un libro humano, sino la palabra de Dios misma. Al cerrar este bloque, recordemos que la Biblia es un puente entre lo humano y lo divino. Los autores escribieron con su voz, con sus emociones, con su experiencia y su estilo. Dios usó todo eso para revelar verdades eternas, para enseñarnos, consolarnos y guiarnos. Por eso, cada lectura es una oportunidad de encuentro personal con Él. La Biblia nos invita a escuchar, reflexionar y aplicar sus enseñanzas. No es solo un texto antiguo, es un mensaje vivo, un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia y una guía para nuestra vida presente. Cada palabra, cada historia, cada salmo y cada carta son instrumentos a través de los cuales Dios sigue hablando, sigue transformando y sigue guiando a quienes se abren a escuchar su voz. En resumen, entender cómo se escribió la Biblia nos permite valorar su grandeza y su propósito. No es solo un libro antiguo, sino un testimonio vivo del amor de Dios, de su guía y de su plan redentor. Es la obra de Dios en colaboración con seres humanos, donde la diversidad de autores, estilos y contextos se convierte en un mosaico que refleja la perfección divina. Al leerla, no solo aprendemos, nos encontramos con Dios mismo, y esa experiencia puede cambiar nuestra vida,
como ha cambiado millones de vidas a lo largo de la historia. Desde tiempos muy antiguos, el ser humano ha sentido la necesidad de dejar constancia de su relación con lo divino. En ese marco se sitúa la Biblia, un libro que no nació de un solo día ni de la pluma de un único autor, sino de un largo proceso que abarcó más de 1000 años y diferentes contextos históricos. Cada página es testimonio de un encuentro entre Dios y hombres comunes, que se convirtieron en portadores de un mensaje eterno. Moisés, considerado el primer escritor bíblico, recibió la tarea de registrar la historia de Israel desde sus orígenes. Sus escritos no solo cuentan hechos, sino que revelan cómo Dios interviene en la vida del pueblo, marcando pactos, liberaciones y promesas. Al escribir, Moisés no se limitó a ser un cronista, fue un testigo de la voz divina en medio del desierto. Así, los primeros textos surgieron en tiendas sencillas, bajo la luz de lámparas de aceite, en tablillas y rollos de papiro. Con el paso del tiempo, otros autores se sumaron. Los Salmos de David nacieron del corazón de un pastor que conoció tanto la soledad de las montañas como la grandeza del trono real. Sus canciones, a veces llenas de alegría y otras de llanto, muestran que la inspiración divina no elimina la humanidad del escritor, sino que la eleva. En sus palabras se unen la fragilidad y la fe, la duda y la confianza, reflejando la experiencia espiritual de millones. Los profetas, en cambio, escribieron desde la tensión de anunciar mensajes incómodos. Isaías habló de esperanza y de un Mesías venidero, mientras que Jeremías lloró por la desobediencia del pueblo y las ruinas de Jerusalén. Cada profeta plasmó en palabras el peso de un llamado divino que a menudo implicaba rechazo y sufrimiento. No escribieron para complacer, sino para obedecer. Más adelante, los evangelistas narraron la vida, muerte y resurrección de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no intentaron elaborar biografías al estilo moderno. Su propósito era dar testimonio de que en Cristo se cumplieron las promesas antiguas. Sus estilos son distintos. Mateo organiza enseñanzas como un maestro. Marcos escribe con dinamismo. Lucas detalla con precisión histórica. Y Juan eleva la mirada hacia lo eterno. Esa diversidad no resta credibilidad, sino que muestra la riqueza de la inspiración divina que actúa a través de personalidades únicas. El apóstol Pablo, escribiendo desde viajes misioneros o desde cárceles romanas, dejó cartas que todavía orientan a las comunidades cristianas. Sus textos combinan pasión, teología y consejos prácticos. En cada línea se percibe la urgencia de alguien que, aún limitado por cadenas, sabía que su voz trascendería generaciones. Lo sorprendente es que, a pesar de tantos autores, épocas y estilos, la Biblia presenta un hilo conductor. Dios busca al ser humano, lo llama a la fe y le ofrece salvación. Esta unidad temática, que atraviesa siglos de escritura, es evidencia de una inspiración que supera la capacidad humana. No se trata de dictado mecánico, sino de una obra conjunta entre lo divino y lo humano, donde Dios sopla vida en las palabras sin anular la identidad del escritor. Cuando abrimos la Biblia, no solo leemos historias antiguas, entramos en el mismo diálogo en el que participaron Moisés, David, Isaías, Pablo y tantos otros. La voz que habló en cuevas, templos sigue resonando, invitándonos a confiar, a obedecer y a vivir bajo la luz de la verdad. Este viaje apenas comienza, y en los próximos capítulos descubriremos más sobre la maravillosa historia de la Biblia. No olvides suscribirte y activar la campanita. Continuará.